Les esperamos en la primera edición de la Partitura Más Talent Festival, que celebraremos durante 9 domingos matinales de los meses de mayo, junio y julio en el Ateneo de Madrid. Recuerden, el talento en la primera edición de la Partitura Más Talent Festival. No estoy aquí para expresar sentimientos personales, estoy para aplicar la ley. Y por tanto no cabe otro tipo de sentimiento que no sea la aplicación estricta de la ley. Estoy aquí para aplicar la ley. Atención, noticia de última hora. La calle Génova, la sede del Partido Popular, está en estos momentos inundada por manifestantes que piden el fin de los chorizos y de la mafia. En paralelo hemos conocido que las cuentas del exministro, las cuentas bancarias del exministro Rodrigo Rato han sido bloqueadas por el juez que está instruyendo el caso. Y es que 24 horas después de la emisión en directo del sacrificio político y social de Rodrigo Rato por parte de todas las televisiones, toca recapitular. La lectura política es clara. Sectores del PP intentan enarbolar la bandera de que aplican la justicia igual para todos, independiente del color del partido. Pero no se han dado cuenta de una cosa: registrando la casa de Rato, han registrado la casa del PP. Y eso seguro que tendrá consecuencias electorales. 5W, Beatriz Rojo, muy buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. La detención y posterior puesta en libertad de Rodrigo Rato ha caído como un terremoto en gran parte del Partido Popular. Las reflexiones de muchos líderes del PP son de sorpresa e indignación. Tienen la sensación de que Rajoy quería que toda España supiera que Rato estaba siendo detenido. Un espectáculo que afirman que no se ha hecho con otros líderes, como por ejemplo Pujol. Hoy han seguido los registros en el despacho de Rato, en un barrio céntrico de Madrid. A primera hora volvíamos a ver la imagen del exministro saliendo de su casa y llegando a su despacho. Y eso que los agentes han permanecido toda la noche en el despacho del exgerente del FMI. La detención se ha producido a 1 mes y 10 días de las elecciones autonómicas. El caos dentro del partido y en especial entre los varones populares es total. La sensación es de haberse pegado un tiro en el pie. ¿Qué será más determinante? ¿Haber sido implacable con un líder popular o el hecho de que caiga otro peso pesado del partido por corrupción? Y llegamos al quién. Hay dos declaraciones que llaman la atención. Por un lado, la de un destacado líder popular que dijo que esto no pasa si el presidente no quiere, o la de González Pons sugiriendo que se podía haber parado la detención de Rato. Siguiendo este argumento, si no se ha parado la detención del exministro es porque se ha permitido, con lo que ¿quién del gobierno ha permitido este linchamiento a Rato? Y si lo ha permitido alguien, ¿qué buscaba a cambio? Y por fin llegamos al final al cómo el gobierno, o al menos un sector del gobierno, ha querido transmitir una imagen de implacabilidad contra el exministro Rato. ¿Han calculado bien o se han pasado de largo? Rato es un símbolo dentro del partido y más allá de su gestión en Bankia, es recordado como uno de los mejores políticos de finales de los 90 y comienzos de 2000. ¿Su detención beneficiará o perjudicará al Partido Popular? Como todos los días, vamos ya con el editorial de Eduardo García Serrano. Como todos los dioses menores a los que los hombres y los pueblos elevan a los altares de la fama y del éxito, Rodrigo Rato se ha derrumbado en el polvo y ha acabado besando la lona, como el boxeador Toro Moreno, el falso campeón de la célebre película Más dura será la caída. A Rodrigo Rato lo convirtieron en un mito, como a Toro Moreno le hicieron creer que era el campeón del milagro económico español de los 90, del ingreso de España en el euro y de la recuperación y equilibrio fiscal de la hacienda pública y de los bolsillos privados de los españoles. Después le dieron la corona del FMI y posteriormente la de Bankia. Las acusaciones que sobre él pesan son las más graves que pueden apuntar a un exministro de Economía y Hacienda, porque mientras todos pagábamos, él ocultaba su fortuna al ministerio que controlaba desde el gobierno en el que Rodrigo Rato era un primus inter pares. Como las sospechas se conviertan en evidencias judiciales, la caída de Rodrigo Rato será más larga que su apellido y más dura que la de Toro Moreno. La
La candidata del PP al Ayuntamiento de San Sebastián, Miren Albistur, no descarta llegar a acuerdos y pactar con Bildu, si es bueno, dice, para la ciudad a la que opta a la alcaldía. La candidata popular ha asegurado que aunque ETA ha lastrado mucho, no es cuestión de seguir llorando. ¿A qué edad se marchan los jóvenes europeos de sus casas? ¿Y los españoles? ¿Cuándo se emancipan? Suecia es, con diferencia, el país en el que más pronto se marchan de casa. A los 19 años ya deciden volar del nido paterno. En cambio, los jóvenes españoles son los más rezagados. Respecto a sexos, las chicas deciden emprender su camino en solitario hasta 2 años antes que los chicos. Muere en Irak tras un ataque de las fuerzas de seguridad el número 2 de Saddam Hussein y supuesto cerebro a día de hoy del autodenominado Estado Islámico. Importante operación militar contra el terrorismo islamista 24 horas después de conocer una declaración del Parlamento catalán sobre los atentados yihadistas de hace 2 semanas en Kenia, en los que, recordamos, fallecieron 147 personas. La Cámara catalana ha evitado condenar el terrorismo islamista. Es viernes y como cada día en la antesala del fin de semana repasaremos las mejores tendencias de la moda y la cultura. Comenzaremos hablando del adiós de Gisele Bündchen de las pasarelas. Prestaremos atención a los zapatos españoles y cómo están conquistando el mundo. En los estrenos de cine, una película muy esperada, la nueva entrega de acción de Liam Neeson, un film llamado Una noche para sobrevivir. Y en los deportes, Carlos Garayó, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya antesala del fin de semana, partidazos de fútbol y otra vez se está en juego la Liga. Está en juego la Liga, no para el fútbol, tenemos resaca de Champions y vuelve, hoy en Deportes vamos a sacar las calculadoras porque vuelve la Liga, como dice Gonzalo, y está más apretada que nunca. Hablaremos de los 2 partidos de este fin de semana y analizaremos las ruedas de prensa de Ancelotti, Luis Enrique y el Cholo Simeone. Todo esto y mucho más en unos minutos. La llegada de Rodrigo Rato a su despacho esta mañana, o incluso, mejor dicho, saliendo de él. Pasaban pocos minutos del mediodía cuando un Rato elegantemente vestido, sonriente, con un traje gris y camisa blanca, llegaba a su oficina para presenciar el registro que del mismo estaban haciendo los agentes de Hacienda. Rato ha mantenido el tipo, pero su llegada no ha sido fácil, ya que ha tenido que escuchar diferentes gritos e insultos contra su persona, vertidos por diferentes ciudadanos que se habían acercado a su céntrico despacho. El expresidente de Bankia, es vicepresidente del Gobierno y expresidente del Fondo Monetario Internacional, es sospechoso de intentar alzar bienes y evitar embargos por su responsabilidad en el escándalo de Bankia mediante un complejo entramado societario en diversos países, incluidos paraísos fiscales. ¿Qué ha dicho Rato de estas acusaciones? Redacción de Gaceta, Juan Fluger, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Rodrigo Rato aprovechó la presencia de numerosos periodistas ayer en la puerta de su casa cuando volvía del registro practicado en su despacho profesional para negar muchas de las cuestiones que venían publicándose en las horas anteriores. Aseguró que no tenía ningún tipo de actividad empresarial fuera de la Unión Europea y mucho menos en paraísos fiscales. También negó haber hecho movimientos de dinero como consecuencia de la fianza impuesta en el caso Bankia, que asciende a 800 millones de forma solidaria. De esta manera pretendía salir al paso de las acusaciones que vertían algunos medios de comunicación basándose en supuestas fuentes de la agencia tributaria, según las cuales tendría empresas a nombre de su exmujer, de su hermana, incluso de una sobrina, con actuaciones significativas en paraísos fiscales. Gracias, Juan. Rato niega tener sociedades en paraísos fiscales ni fuera de la Unión Europea. Pese a ello, su imagen se ha visto absolutamente dañada. Quién sabe si para siempre, por imágenes como la que hemos visto en la que un agente le agarraba fuertemente la cabeza. Como si de una película de suspense se tratara, decenas de cámaras y periodistas han narrado minuto a minuto la detención del exministro. La acción que estamos conociendo durante estas últimas horas en relación con el anterior vicepresidente económico del Gobierno no tiene que ver con la DTE. Es consecuencia de una investigación de la agencia tributaria que lleva realizando desde hace bastante tiempo y basada también en la declaración 720.
Con todo y como ya les hemos dicho, la denuncia de la Fiscalía insta a investigar a Rato por 3 supuestos delitos: fraude fiscal, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. ¿Qué son cada uno de ellos y qué implica? Empezamos por este último, por el blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales. Es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo. El blanqueo involucra 3 pasos. En primer lugar, convertir el dinero B en A sin llamar la atención de las autoridades. En una segunda fase sería mover en masa de una cuenta a otra ese dinero negro para despistar a los rastreadores. Y ya por último sería insertar ese dinero lavado, movido por distintas cuentas en el sistema legal. ¿Cómo? Pues con la compraventa de inmuebles, comprando acciones en bolsa, etcétera, etcétera. Un segundo delito que se le imputa al que fuera presidente del FMI es el de fraude fiscal. Se trata de ocultar a la hacienda pública dinero no declarándolo con el fin de evadir impuestos. Este es el segundo delito que se le adjudica a Rodrigo Rato, quien fuera precisamente ministro de Hacienda. Y por último nos encontramos con el delito de alzamiento de bienes. Es cuando se cambia la titularidad de propiedades como casas, viviendas, empresas, para tratar de ocultar el patrimonio. La oposición ha pedido la comparecencia del presidente del Gobierno en el caso Rato. Desde el Ejecutivo defienden que no lo haga. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría considera que los supuestos actos delictivos de Rato los hizo cuando ya no tenía un cargo público. Estamos ante un asunto particular, de una investigación particular. No estamos ante hechos relacionados con el cargo, que ya no lo tiene, en el ámbito público. Yo creo que hay que diferenciar también esos conceptos. Quien ha subido un poco más el escalafón de responsabilidades por los supuestos delitos de Rato es Pablo Iglesias, quien ha dicho que no le extrañaría que en un futuro fuera Rajoy el que acabara detenido. Todos y cada uno de los responsables de la tesorería del PP han sido imputados. Ahora parece que también el señor Rodrigo Rato. Ya solo faltaba que viéramos entrar en un coche detenido por la policía al presidente del Gobierno. No sería de extrañar, dadas las circunstancias. Desde el PSOE acusan a Rajoy de ir tirando por la borda a sus más allegados en un símil con el hundimiento del Titanic. El secretario general socialista acusa a Rato de haber confundido patria con su patrimonio personal. Da la impresión de que el Gobierno y el Partido Popular son un Titanic que se hunde y el señor Rajoy pretende seguir tocando el violín y tirando gente por la borda. Y así no se resuelven los problemas. Gente que ha intentado dar lecciones de patriotismo y han confundido patria con patrimonio y luego se lo han llevado a paraísos fiscales. Y que desde luego lo que han hecho ha sido aprobar amnistías fiscales para que blanquearan el dinero personas vinculadas con esa cúpula del Partido Popular, ayer Bárcenas, hoy Rodrigo Rato. Lo que hemos escuchado podría ceñirse a un guión normal de lo que cualquier oposición de cualquier país del mundo diría en caso de que a un expolítico del partido del Gobierno se le acusara de semejantes cosas. Pero es que quizás las críticas más duras provienen del partido del que Rato ha formado parte durante más de 30 años. Que no quede ni una manta ni una alfombra sin levantar en este asunto y en todos los que tenga como colaterales. La ley es para todos. Que la agencia tributaria actúa... Nos abochorna. Pues yo me temo que sí, mucho. Las instituciones funcionan y tienen que funcionar con independencia del momento y del lugar. Con independencia de que haya o no elecciones, con independencia de que afecten a uno u a otro. Preocupa enormemente porque me hace dar que la ley no tiene amigos, ni compañeros, ni conocidos, ni enemigos. No hay ni que defenderle ni que atacar. La ley es para todos. Que la agencia tributaria actúa... Estas declaraciones contrastan con las que en un pasado se hacían de Rato. Desde un referente, un ejemplo a seguir, al artífice del milagro económico. ¿Cómo es posible que en un pasado nadie dudara de la pulcritud de Rato y esos mismos, a día de hoy, se olviden de él? La rica personalidad de Rodrigo Rato está ahí. Yo voy a hacer una política económica como la que hizo Rodrigo Rato en España durante 8 años. La mejor que se hizo. Entusiasma, o sea, me parece una persona extraordinaria desde el punto de vista político, como economista, es amigo.
Tiempo de análisis político. Contamos con la presencia en nuestro plató del corresponsal político de Gaceta.es, Eurico Campana, a quien ya saludamos. Eurico, muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz, Gonzalo, ¿cómo estáis? Gracias por estar aquí en este informativo. Eurico, brevemente, ¿se puede hacer una lectura política de la detención de Rodrigo Rato? Es que la detención de Rodrigo Rato, Gonzalo, Beatriz, es una detención absolutamente política. Diseñada, según creemos, de principio a fin desde los entornos de la vicepresidencia del Gobierno, así es como lo suscribimos en Gaceta.es, y del propio ministro de Hacienda, que es quien manda, al fin y al cabo, en la agencia tributaria, y persigue, insisto, un fin político que es demostrar el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción. Eurico, ¿se ha exagerado con toda esta detención, como acabas de decir, absolutamente política y claramente mediática, ante tanta cámara, ante tantos micrófonos? Tan es así que además yo creo que, además de tratarse, digo, de una detención política, lo ha sido también mediática, y mucho. Es como si hubiera tratado de montar una especie de House of Cards, la célebre serie norteamericana, o un reality show a la española, en el que solamente hubiera faltado, dentro de la retransmisión, básicamente perpetrada a cargo de cadenas como La Sexta, una cámara subjetiva, digo, solo faltaba entrando en el domicilio del expresidente de Bankia junto con los agentes de aduana. Y a mí no me cabe duda de que el Gobierno ha sobreactuado con todo esto, ha sobreactuado y ha pretendido con ello presentarse como adalid de la lucha contra la corrupción. Escuchamos hace unos segundos a Esperanza Aguirre diciendo que cree que va a tener implicaciones electorales esta detención. ¿Tú, Eurico, crees que las va a tener? Yo creo que va a tener implicaciones electorales, yo creo que van a ser además demoledoras. Nosotros, bueno, pues estamos defendiendo la tesis de que la detención de Rato, insisto, es una operación perfectamente delineada desde entornos probablemente de la vicepresidencia del Gobierno y del Ministerio de Hacienda y de algunos despachos del Partido Popular, con ganas probablemente de ganar simpatías, de ganar votos, y yo creo que van a conseguir todo lo contrario, porque el respetable, la ciudadanía española en general, está muy harta, no tiene el trazo tan grueso, sino que tiene, o el trazo tan fino, perdón, sino que tiene el trazo mucho más grueso, y al final van a asociar corrupción con Partido Popular, y lo que va a ocurrir es que probablemente Ciudadanos obtenga un caudal de votos todavía muy superior al que le otorgan las encuestas. Muchas gracias, Eurico, estupendo análisis. Nos vamos hasta Génova porque desde las 7 de la tarde está convocada en la sede del PP una manifestación por diversos colectivos para pedir la dimisión de la mafia del Partido Popular. Conectamos en directo con la calle Génova. Cristina Ramos, muy buenas noches. ¿Qué afluencia ha tenido esta concentración? Buenas noches, nos encontramos en la sede nacional del Partido Popular, donde diversos colectivos han convocado una manifestación tras la detención de Rodrigo Rato. En este acto hemos podido ver algunas pancartas con mensajes como "No más manzanas podridas" o "Ahí está la cueva de Alí Baba". Y todos estos manifestantes unidos con un mismo fin: reclamar el fin de la mafia. Muchas gracias, Cristina. Esta noticia de última hora, como decía Cristina Ramos, está absolutamente abarrotada la calle Génova, y es que la situación de Rato ha cruzado incluso nuestras fronteras. Hasta la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha querido lanzar un dardo al exgerente del FMI. Preso por lavado de dinero, los que nos venían a decir a nosotros cómo teníamos que dirigir, manejar la economía. Es más, los que aún se atrevían a hablar de corrupción en la política argentina. Eduardo, hemos visto cómo la detención de Rato ha sido una secuencia grabada absolutamente desde el primer momento por todos los medios de comunicación, absolutamente seguida, retransmitida. ¿Justicia o linchamiento? ¿Tú qué crees? El linchamiento antes de que se aplique la justicia. La Picota era una columna de piedra en la que en los pueblos de la España medieval se exponía a los reos y a los condenados al escarnio público con intención ejemplarizante por aquello de que el miedo guarda la viña. Hoy la Picota son los medios de comunicación. La popular pena de telediario que expone al sospechoso, sea culpable o no, al linchamiento público. A mayor dimensión personal, profesional o política del acusado, mayor es su condena mediática. Rodrigo Rato está hoy en La Picota, a donde ha sido conducido por los pretorianos de la agencia tributaria, tal y como el lute fue llevado ante la justicia por 2 guardias civiles lorquianos. La presunción de inocencia no cotiza, ni para él ni para nadie, en la picota pública de la que siempre sales condenado antes de que los tribunales dicten sentencia. Habrá que esperar hasta el 24 de mayo para saber qué tipo de factura pasa la detención de Rato al Partido Popular. Hoy hemos conocido una encuesta de Sigma 2 para Telecinco, correspondiente al mes de abril, en la que el principal titular es que Podemos pierde muchísimas posiciones. La formación de Pablo Iglesias pierde 5 puntos en las encuestas y cae hasta el 20,9% en intención de voto. En primer lugar se situaría el PP, que pese a su ligero retroceso mantiene la primera plaza con el 26,6% de los sufragios. En tercera posición se sitúa el PSOE, que es el que menos cae,
Y la cuarta formación es la de Albert Rivera. Ciudadanos se dispara hasta el 16,6% en casi un empate técnico con los socialistas y la formación de Pablo Iglesias. Ciudadanos es la gran sorpresa de esta encuesta y es objeto de análisis del periódico estadounidense Wall Street Journal. En su edición europea, el rotativo califica a Rivera como el actor clave del futuro político de España, destacando que en una reciente encuesta existe casi un cuádruple empate entre las cuatro formaciones, Podemos, PSOE, PP y el propio Ciudadanos. Un mensaje de cambio sensato en comparación con el discurso radical, dicen, de Podemos, que ha perdido impulso en las encuestas por sus vínculos financieros e ideológicos de sus líderes con Hugo Chávez, expresidente de Venezuela. El partido Ciudadanos, o de los Ciudadanos, que favorece la economía de libre mercado y las políticas sociales liberales, se ha disparado en las urnas tras capitalizar el desencanto con los partidos tradicionales de España y el miedo al nuevo partido de la izquierda Podemos. Es lo que decían en ese diario. Primero fue la legalización de la prostitución, ahora la de las drogas. Ciudadanos está dispuesto a abrir otro melón para que se debata y discuta en el Congreso y en la sociedad española. Según Albert Rivera, legalizar no implica proliferación, sino más información y más control. A su juicio, o se regula o se sigue con una actitud, dice, hipócrita al respecto. Legalización de las drogas, sí o no. Tema suficientemente interesante como para haber planteado un cara a cara entre Rosa Cuervas Mons y José Carlos Rodríguez. ¿A quién beneficia la legalización de las drogas? Desde luego no a quienes han visto su vida arruinada por una adicción. Ahora será legal, pero seguirá siendo adicción y arruinando sus vidas. Tampoco al gobierno, al que le resultará difícil justificar que una persona pueda comprar y consumir cannabis libremente y que, por ejemplo, para hacerse con un relajante muscular necesite una receta médica. Al final, ¿qué hay detrás del mercado de la droga? Pues mucho dinero. En concreto, más de 250.000 millones de dólares al año, en manos de narcos casi todopoderosos. ¿Van a dejar ellos de ganar dinero, de tener economía sumergida y de tener un mercado negro? Seguramente no. La legalización de las drogas haría que gente que antes no ganaba dinero con ellas empiece a ganarlo ahora y que los que vivían antes en el entorno de la ilegalidad lo sigan haciendo. En la España de los 80 las drogas no eran legales, pero sí había una gran aceptación social. El resultado, pues casi toda una generación tirada en las cunetas, o mejor dicho, en los portales. Al final parece más práctico intentar luchar contra el narcotráfico y educar en otro tipo de vida. Se cumplen 41 años desde que Richard Nixon decretó la guerra contra las drogas. La realidad manda y esa guerra se ha perdido. Y legalizar un comportamiento cuyas consecuencias están asumidas por parte de sus actores no hace que desaparezca, incita al crimen por aquellos que se prestan a la producción y la distribución y además detrae importantes recursos del Estado que deberían dedicarse a luchar contra el verdadero crimen. Cero beneficios, muchos e importantes perjuicios, la ilegalización es un fracaso. Gracias, Rosa, gracias, José Carlos. Y atención ahora a la polémica que se ha levantado en San Sebastián por las declaraciones de la candidata del PP a la alcaldía de ese municipio y por qué ha abierto la puerta a pactar con Bildu en el consistorio vasco. Preguntada al respecto, Miren Albistur ha dicho que si el pacto es bueno para la ciudad, bienvenido sea. Hay que hacerlo, dice. Considera que hay que estar dispuestos a pactar entre diferentes para que la ciudad deje de estar paralizada. Tenemos precisamente conexión telefónica con la protagonista de estas declaraciones, Miren Albistur, candidata del PP al Ayuntamiento de San Sebastián. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es mucha la polémica creada por sus declaraciones. ¿Abrió usted o no abrió usted esa puerta a pactar con Bildu en San Sebastián? Pues no, pero bueno, se han sacado de contexto mis declaraciones y el que haya escuchado mis declaraciones sabe perfectamente que yo no he dicho que vaya a pactar con Bildu. Pero bueno, si se quieren sacar las declaraciones de contexto, pues yo qué quiere que le haga. Entonces, ¿qué es lo que dijo exactamente, señor Albistur, para intentar aclarar el malentendido, intencionado o no, que se ha producido al respecto de sus palabras? Pues mire usted, hay que distinguir, y yo tengo muy claro al partido, al partido al que pertenezco, que es el Partido Popular, y siempre lo he dicho, que no tengo más que palabras de agradecimiento a todos y cada uno de las personas que han representado al Partido Popular en el País Vasco. Así empezó mi presentación de la candidatura, que han dado su vida por la libertad en el País Vasco. Entonces, mis declaraciones de ayer hablaban en torno a la gestión municipal. Es decir, que si tenemos que cortar un árbol y compartimos el diagnóstico de que hay que cortar un árbol o que hay que hacer los aparcamientos de una manera determinada, que yo precisamente expuse el tema del reglamento de la OTA, que así es como se llama la ordenanza en San Sebastián, eso es a lo que me estaba refiriendo. Ahora bien, si se quieren sacar las palabras de contexto, pues yo no puedo hacer nada.
Según hemos podido saber, en ese mismo desayuno usted también habría firmado otra polémica frase. Dijo que aunque ETA ha lastrado mucho, no es cuestión de seguir llorando. ¿Es cierto que dijo eso? No. Yo, cuando me preguntaron a ver cómo se hacía la política, es más. O sea, hice alusión a cómo han tenido que hacer política, es más, cómo no han podido hacer política los cargos del Partido Popular en el País Vasco. Las dificultades que han tenido, porque eso lo he vivido yo, siendo asesora del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián, cuando los concejales tienen que ir acompañados de escoltas para poder acercarse a los ciudadanos. Eso es lo que dije yo. Pero eso no tiene nada que ver con lo que ustedes están diciendo o con las palabras que se han sacado de mi boca, que yo no he dicho eso. Hemos dicho que ahora, y he dicho yo, estamos en otra situación. Queda... Que yo ahora puedo ir a los sitios y hablar con los ciudadanos, cosa que mis compañeros no han podido hacer durante muchísimo tiempo y por los cuales yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Queda clarísima, señora Albistur. Pues le agradecemos que nos haya concedido estos minutos para poder aclarar ese malentendido de las palabras que alguien, intencionadamente o no, las haya podido tergiversar. Gracias y buenas noches. Pero que quede muy claro que yo no voy a pactar con Bildu y que estamos en las antípodas, en lo ideológico. Ha quedado clarísimo. Gracias, señora Albistur, y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Más asuntos, porque según el gobierno de Irak, el ex vicepresidente de Saddam Hussein y uno de los principales líderes del autodenominado Estado Islámico ha muerto este viernes en una operación militar en la ciudad iraquí de Tikrit, la cuna del dictador. Al-Duri, así se llama este terrorista, falleció en una operación al este de la ciudad. Las autoridades han enviado su cadáver a Bagdad para obtener, mediante el análisis del ADN, la confirmación definitiva de que efectivamente se trata del número 2 de Saddam Hussein. Otros 9 integrantes del grupo, que se trasladaba en un convoy de 3 vehículos, han perecido también en la campaña. ¿Y recuerdan las imágenes que van a ver a continuación? Tenían lugar el pasado 2 de abril en la Universidad Keniana de Garissa. La organización yihadista Al-Shabaab separaba a los musulmanes de los que no lo eran y posteriormente mató y ejecutó a los cristianos. En total, 147 personas murieron, en su mayoría estudiantes. Ayer el Parlamento catalán realizó una declaración institucional para condenar este atentado, pero evitó condenar el terrorismo islamista, autores de la masacre de la Universidad Keniana. La Cámara catalana se ha solidarizado con la población de Kenia y con todos los países que sufren terrorismo o fundamentalismo de cualquier tipo. Ninguna referencia al yihadismo o terrorismo islamista, como pueden ver. Eduardo, ¿a qué crees que se debe que el Parlamento catalán evite condenar de manera explícita el terrorismo islamista? Bueno, Beatriz, los mozárabes del Parlamento de Cataluña no se han atrevido a singularizar una condena contra el yihadismo a tenor de la reciente masacre de cristianos keniatas en la Universidad de Garissa. Han optado por disolver su falta de coraje, como los batasunos y demás separatistas vascos, en una condena genérica y universal a la violencia, venga de donde venga y la ejerza quien la ejerza. Pero nada concreto contra las espadas del Islam, porque Cataluña tiene un alarmante índice de población musulmana y el mayor número de células durmientes de la yihad de toda Europa. El otro día el Papa condenó valientemente el genocidio armenio en Turquía. Poco después, los hackers del Islam pirateaban los sistemas informáticos del Vaticano. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ya se sabe. Por eso, los mozárabes del Parlamento de Cataluña no quieren irritar a los almohades a los que rinden vasallaje y pleitesía. Es viernes, ya una de las secciones más esperadas de la semana, la sección de tendencias con María Durán. María, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy creo que nos vas a hablar, pues de una de las despedidas de la moda más tristes, pero también que le has querido hacer un homenaje. ¿De quién estamos hablando? Estamos desolados porque se nos va Gisele Bündchen. Ha querido hacerlo en Brasil, de donde es originaria y en donde debutó. Y nosotros, pues como no, hemos querido rendirle un homenaje a nuestra top model, ángel de Victoria's Secret favorito, a Gisele.
La top entre las tops se retira. Lo anunciaba hace unas pocas semanas y ya es un hecho. Aprovechó la Semana de la Moda de Sao Paulo, la misma en la que debutó hace 2 décadas cuando contaba solo con 14 años. No faltaron las lágrimas sobre la pasarela, y es que se va el ángel más icónico, la modelo que nos hizo olvidar a las grandes tops de los 80, la que más ha ganado, se le calcula una fortuna de casi 400 millones de euros. Dice Giselle que se lo pedía el cuerpo y que quería pasar más tiempo con su familia, su marido, la estrella de fútbol americano Tom Brady, y sus 2 hijos. Asegura, eso sí, que emprenderá otros proyectos, y eso esperamos, porque se nos hace muy duro decirle adiós. Emocionantísimo ese reportaje, ese homenaje que has hecho, María, pero bueno, es viernes, son muchos los que estarán pensando cuál es la cartelera de este viernes. Cuéntanos cuáles son las películas más destacadas. Los fans de Liam Neeson están de enhorabuena porque vuelve a los cines con una película, como no podía ser de otra manera, de acción, y los que tengan, pues por ejemplo, que encargarse de los niños, tienen también bastante para elegir. Liam Neeson y Ryan Gosling estrenan sus últimos trabajos esta semana. Con ellos, 2 películas de animación y reflexiones sobre la vida y la muerte. Va a ir a por ti, Michael. Neeson vuelve al cine de acción en Una noche para sobrevivir, dirigida por el español Jaume Collet Serra. Da vida a un mercenario que dispone de solo unas horas para salvar de una muerte segura a su hijo implicado en el asesinato de un mafioso. Gosling, por su parte, se pasa al otro lado de la cámara. Con Lost River debuta como director. Un delirio visual sobre la deshumanización y el abandono en la historia de una mujer que saca adelante a sus hijos trabajando en un extraño club. Little Galicia es española, comedia romántica en la que un fin de semana en Nueva York cambia inesperadamente la vida de 2 jóvenes. La amistad y el exilio se mezclan en Regreso a Ítaca, en la que 5 amigos se reencuentran en una azotea de La Habana, inspirada en una novela de Leonardo Padura, también guionista de la cinta. Él activa el temporizador y libera el medicamento automáticamente. Entre la comedia y el drama navega La fiesta de despedida, premiada en la Seminci y en Venecia. Unos ancianos inventan una máquina para practicar la eutanasia sin ayuda de terceros, pero la noticia se extiende. En el documental E agora lembrame, el portugués Joaquín Pinto, enfermo de SIDA, graba un año de estudios clínicos y de terapia. Retrato de la sanidad pública, la crisis económica, la historia del cine y de las múltiples formas de amor. Y 2 de dibujos animados. El salto a la pantalla grande de la televisiva Oveja Shaun, que cansada del campo se va a la ciudad, y La mecánica del corazón. Me hicieron el corazón a medida el día que nací porque hizo tanto frío que se me congeló como un témpano de hielo. Basada en la novela del mismo título, su protagonista tiene por corazón un reloj de cuco. Sobrevivirá si no toca las manillas, controla su ira y, lo más difícil, nunca se enamora. Más que difícil, imposible. Por fin viernes, Carlos Garayo, ¿cómo estás? Hola de nuevo, pues conmocionado con la despedida de Giselle Bündchen, sí, pero ahora tenemos que hablar de fútbol, es lo que toca. Pues nada, adelante. Y comenzamos hablando del Fútbol Club Barcelona. Los de Luis Enrique reciben mañana al Valencia en un partido vital para el devenir de la Liga. El Barça tiene que ganar si quiere mantener los 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Luis Enrique es consciente de la importancia del partido y ha hecho este llamamiento a la afición culé. Yo sí que llamaría, en este caso, a nuestros aficionados. No lo he hecho nunca, pero creo que es muy importante que el Camp Nou esté a reventar, que nos lleven volandas, que ayude a los jugadores, que los refuerce cada jugada. Pues nada, mañana a las 4, todos allí en pie de guerra, todos de pie, votando, que tiemble el Camp Nou. El técnico asturiano no podrá contar con Andrés Iniesta, que está lesionado y continúa con su proceso de recuperación. Se trata sin duda de uno de los partidos más interesantes de esta jornada. Y el que juega también mañana es el Real Madrid. Los blancos reciben al Málaga a las 8 de la tarde para intentar seguir con su buena racha de resultados. Los de Ancelotti están a 2 puntos del Barça y son conscientes de la necesidad de la victoria para seguir aspirando al título de Liga. Carleto ha avisado sobre la dificultad del rival. Es un partido peligroso porque jugamos contra un equipo que ha hecho un muy buen partido contra Atlético, mostrando mucha intensidad en el partido, en el juego, mucho dinamismo. Nos preocupa para poner toda la energía que podemos para ganar este partido.
Y a los que piensan que el equipo podría estar despistado pensando en el partido del miércoles contra el Atleti, Ancelotti les ha dicho esto. Afortunadamente el equipo está pensando, está bien focalizado en este partido. No estamos hablando del partido de miércoles. Y uno que no va a estar seguro mañana en ese encuentro es Karim Benzema. El francés ha abandonado esta mañana el entrenamiento del equipo por molestias en la rodilla. El 9 del Madrid no estará ante el Málaga, pero Ancelotti ha asegurado que sí estará en la vuelta de Champions. Carlos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches, Beatriz. Nos vamos. Nos vamos hoy viernes, eso sí, vamos a emplazarles a que se queden a las 9 en Punto Pelota, después a las 10 el Gato al Agua. Nosotros volvemos el lunes, como saben, a las 8 de la tarde toda la información. Y recuerden, programación del fin de semana no se la pueden perder. Sobre todo y especial atención al documental que vamos a emitir en exclusiva aquí en Intereconomía mañana a las 10 de la noche sobre Asia Bibi. Como saben, esa cristiana condenada a muerte que está esperando en el corredor de la muerte a su ejecución en Pakistán. Este fin de semana, Azteori está celebrando un congreso en Madrid con el marido y la hija de ella aquí presentes. Y mañana ese documental que desde luego les va a dar muchos argumentos para luchar contra la intolerancia religiosa y en favor de la libertad. Gracias por su confianza y hasta el lunes. Gracias. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo, contigo de principio a fin. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. CaixaNegocios en persona. Hola, hoy os hablaré de redes eléctricas inteligentes. No es que antes fuesen tontas, pero ahora son mucho más listas. Los nuevos contadores de electricidad permiten al usuario leer su consumo, darse de alta o de baja o cambiar la potencia contratada de manera remota. Además, el uso de estas redes facilitará el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea para 2020. Primero, reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. Segundo, mejorar un 20% la eficiencia energética. Y tercero, producir un 20% con energías renovables. Es una información de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Rodrigo Rato. Vamos a ver, ¿de qué nos hemos enterado? A ver. Resumen, esta mañana hemos abierto además el programa con una tertulia a tres, una tertulia a trois, con Irico Campano y Eduardo García Serrano, porque más o menos la secuencia de los acontecimientos es esta. De una lista de 700 personas, de más de 700 personas, que presuntamente ha o blanqueado capitales u ocultado al fisco dinero, se escoge a uno, que la Fiscalía de Madrid ordena a un juez de guardia que envíe, no a la UDEF, no a la UCO, sino a los agentes de aduanas de la agencia tributaria para que acudan al domicilio de Rato, le detengan, registren su casa, mientras simultáneamente desde el entorno de la vicepresidencia del gobierno se llama a medios de comunicación para decir que sepáis que con lo de Rato vamos a por todas. Y la gente diciendo, ¿lo de Rato? ¿Qué es lo de Rato? Porque aún no había trascendido la noticia de la detención de Rodrigo Rato y ya el entorno de la vicepresidenta del gobierno, según han contado compañeros de medios de comunicación, estaba llamando a los medios para decir lo que estaba pasando. Esto es los hechos. Y a partir de aquí, bueno, sigue el registro. Yo, si tengo que opinar sobre eso, tengo primero que decir que Rodrigo Rato es amigo mío. Entonces, para cualquiera que vaya a escuchar lo que yo diga sobre este asunto, tienen que saber que yo aprecio muchísimo a Rodrigo Rato. ¿Eso significa que yo esté de acuerdo en que alguien delinca, en que alguien blanquee dinero, en que alguien...? No, todo lo contrario. Rechazo radicalmente el que alguien delinca, el que alguien blanquee dinero o el que alguien evada los impuestos. Lo rechazo. Dicho eso, yo creo que hay varios análisis en este asunto. El primero es
Hay 705 personas investigadas por la SEBLAC, es decir, por el Servicio de Blanqueo de Capitales, a partir de la amnistía fiscal y de la regularización producida en la amnistía fiscal. De esas 705 personas, a la única persona a la que le han caído 32 policías encima de su casa con metralletas y con chalecos antibalas es a Rodrigo Rato. La única, de 705. De la única de la que conocemos la identidad es de Rodrigo Rato. Y los únicos que pueden, digamos, dar esa identidad es el gobierno. Ahí estamos. Son gente del gobierno. Claro. Por tanto, primera conclusión, lo que está ocurriendo, el gobierno lo conoce, lo ha proyectado, lo ha aprobado y lo ha ejecutado. Perfecto. Atentos a esta frase del editorial del País sobre el asunto. ¿Por qué entre 705 investigados por presunto blanqueo se filtró recientemente el nombre del exgerente del FMI, es decir, de Rato? Se responde el País. El ministro Cristóbal Montoro tendría que dar respuesta a esta pregunta.